Abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 8. Hemos estado hablando en los últimos días sobre la importancia de tener fe. La fe es una sustancia, es una certeza. Y la fe es tan importante que es imprescindible para que alguien sea salvo. Nadie puede ser salvo si no tiene fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Sin fe no se puede ni siquiera entrar en contacto con el poder de Dios y con el reino de Dios en la tierra. Sin fe es imposible agradar a Dios. Usted puede vivir una vida de ayuno, una vida de negación, una vida de sacrificio, y si lo hace sin fe, no está agradando a Dios. Entonces la fe es el elemento más importante en el Evangelio, porque sin ella no alcanzamos ni siquiera a entrar en contacto con Dios. Por lo tanto, es importante desarrollar cada vez más la fe y hacerla crecer en nuestras vidas. Leamos lo que dice el libro de Hechos, capítulo 14, verso 8. Dice aquí: y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Diga conmigo: jamás había andado. Esto oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, digo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Él estaba en una ciudad llamada Listra y estaba allí disertando el mensaje de Jesucristo y hablando el mensaje de Dios. Y mientras predicaba, entre el público había un hombre que era cojo de nacimiento, imposibilitado de los pies, que nunca había andado, nunca había caminado, nunca se había enderezado, había nacido así. Jamás, dice, había andado y había caminado porque estaba imposibilitado de los pies. Yo recuerdo un testimonio cuando yo trabajaba en el área de conchar o mototaxi. Yo conocí un pastor que él también llegó a ser uno de los compañeros allí, y él estaba medio frío en ese entonces y había dejado la iglesia por alguna razón, y él estaba trabajando, pero era un siervo de Dios. Y él me contó un testimonio que marcó mi vida para siempre. Y él me comenzó a hablar de lo que era la fe. Sencillamente él me dijo que un día él fue a un barrio a predicar y había una joven que se arrastraba, que nunca había andado. Los pies parecían como agua, tan debilitado. Parecía que no tenía huesos y andaba todo el tiempo arrastrándose. Y él era nuevo y comenzó a predicar sobre el poder del evangelio y hablar de la fe. Y la mujer le dijo: yo creo, la joven, que si usted ora, Dios me va a sanar. Y él dice: hermano Juan Carlos, yo no tenía esa gran fe, pero yo creí lo que ella dijo. Y yo probé la fe y oré en el nombre de Jesús, levántate. Yo estaba con un pie para salir corriendo más que para quedarme. Y dice: delante de mí fui sorprendido, porque esos pies debilitados de pronto se enderezaron. Y aquella joven dio un salto y salió caminando y luego corrió. Él dice: nunca jamás yo había visto un milagro tan impactante. Se arrastraba por el suelo durante toda su vida. Y cuando el pastor oró, el poder de Dios vino sobre el cuerpo de esa joven y sanó sus piernas, y su parálisis de nacimiento desapareció. El poder de Dios es más que real, pero para poder entrar en contacto con el poder de Dios tenemos que tener fe. Y en este pasaje que leímos hay un detalle. Pablo dice: y esto oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para hacer ¿qué?
sanado. Dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Denle un aplauso fuerte al Señor. Hay algo aquí que me atrae mucho la atención, y es lo siguiente, mis amados hermanos. ¿Cuánto alaban a Dios? Déjenme buscar este pasaje originalmente en el capítulo 14, donde estamos leyendo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, 14, del verso, dice: cierto hombre de Listra, me atrae la atención lo que dice, estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Pero este cojo tenía una habilidad. Él escuchó y puso atención a la palabra de Dios, y este oyó hablar a Pablo. El mensaje de Pablo no era otro que Jesucristo. Pablo no hablaba otra cosa que no sea Jesucristo, crucificado y resucitado. Es importante predicar el mensaje correcto para poder ver las manifestaciones del poder de Dios. Pablo no estaba hablando de historia, estaba hablando el evangelio de Jesucristo. Y esos pies se enderezaron y aquel hombre fue sanado. Pero el elemento más importante que resalta en esta historia es el siguiente: y esto yo hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, digo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó. El milagro de este hombre que tuvo imposibilitado de los pies, que jamás había caminado, nunca, que jamás había andado, se produjo gracias a la sustancia de la fe que este hombre tenía en su corazón. Dice: fijando en él sus ojos, se dio cuenta que tenía fe para recibir la sanidad. El milagro en el cuerpo de este hombre se produjo por la fe que primero estaba en su corazón. Yo quiero que ponga atención, porque hay algo importante que usted debe de entender. La palabra de Dios debe de ser apreciada, oída y valorizada. Si no, tú pasarás por el culto y no va a recibir nada. La palabra de Dios debe de estar por encima de nosotros mismos, y cuando la prediquen debe de ser escuchada, debe de ser anhelada, debe de ser atendida, porque esa palabra es la que va a poner en tu corazón lo que vas a ver fuera de tu corazón, lo que vas a ver fuera. Déjeme explicárselo mejor. El milagro que este hombre recibió afuera no comenzó afuera, comenzó adentro. El milagro no comenzó en sus huesos, ni comenzó en sus tendones, ni en sus pies. Comenzó en su corazón. Gracias por su entusiasmo. Pablo vio que este hombre tenía fe para ser curado y para ser sanado. La fe de este hombre estaba ardiendo en su corazón, y como ya había fe, Pablo dijo: voy a conectar la fe de este hombre con Jesucristo, el poder de Dios, y este cuerpo enfermo será curado. Si tienes fe en tu corazón, es cuestión de tiempo para que vea el resultado de lo que crees adentro manifestándose afuera. Alguien tiene que gritar amén. Sigo, paro. La fe de este hombre estaba en su corazón. La pregunta es, Virginia, ¿cómo llegó la fe ahí? ¿Cómo? Yo hablaba anoche del primer sentido que Dios comienza a ministrarte, es el sentido de oír. La fe que este hombre tenía en su corazón, él no la trajo de su casa, ni tampoco la produjo él, ni tampoco era que era un hombre de fe. Es que el tiempo que duró sentado escuchando a Pablo predicando el evangelio, esa fe comenzó a entrar en su corazón por medio de sus oídos. Y es lo que el mismo Pablo escribe en Romanos: la fe viene por el oír. Así que el milagro, antes de manifestarse en los huesos, tiene que nacer en el corazón por medio de la fe. Dice que viendo que tenía fe. ¿Cómo llega la fe ahí? Porque él no era un hombre de fe.
Era la primera vez que escuchaba el evangelio. Así que no podía tener fe en Jesucristo porque no lo había oído nunca. Así que la fe que este hombre de pronto tenía en su corazón vino por lo próximo y vino dentro de los 15, 20, 40 minutos que está escuchando al apóstol Pablo. Y la predicación de Pablo produjo en él fe, porque él estaba atendiendo y estaba atónito. Dice que escuchaba atentamente lo que Pablo estaba diciendo. Y cuando prestas oído a la voz de Dios, la fe va a entrar en tu corazón. Y cuando la fe entra en tu corazón, ella te va a conectar con la bendición de Dios. Se está predicando muy poco de la fe en los últimos tiempos. La gente está hablando de mi proceso, de mi victoria, de mi carro, de mi casa y de tantas tonterías que se van a quedar aquí. Alabado sea Dios. Pero la fe, cuando se predica la fe de Jesucristo, la fe en el Cristo de la gloria, el enfermo será curado, el alcohólico será liberado, el endemoniado será libre. Alaba lo que vive. Digan a alguien: la fe. Así que está comprobado que los milagros se producen por fe, por la predicación del evangelio, por los testimonios que contamos. Hacemos que la gente comience a creer. Cuando aquel ángel se le apareció a aquel gran predicador, le dijo: si puedes hacer que la gente crea lo que tú dices, ni el cáncer se te va a resistir. Un ángel lleno de gloria le dice a William Branham: tu trabajo es trabajar para que la gente crea en lo que predica. Y si hace que la gente crea, nada será imposible. Por eso es que dice que para el que cree, todas las cosas son posibles. A su nombre. La fe es el elemento más importante, uno de los más importantes, para poder realmente recibir todo lo que Dios quiere darnos. Y Hebreo dice lo que es la fe. ¿Qué es la fe? Hebreo dice de esa forma: es pues la fe, la certeza. Diga conmigo: certeza. Diga conmigo: certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza, seguridad. En otra traducción, ¿sabe cómo lo dice? Es pues la fe una sustancia, una seguridad de que lo que estás pidiendo, tienes seguridad de que lo estás recibiendo. Por eso es que Jesús relaciona la oración que tiene resultado con la fe. Y todo lo que pidiere creyendo, creed que lo recibiréis, que lo está recibiendo. Y eso es lo que va a suceder. ¿Cuánto dicen aleluya? ¿Cuánto dicen aleluya? Déjeme leerle esto acá. Dígale a alguien: prepárate. La fe viene por el oír ¿qué? ¿Por el oír qué? ¿Por el oír qué? La fe es empoderarse de cosas espirituales que aún no están en lo físico, pero que por la fe serán transferidas de lo visible a lo invisible. Diga conmigo: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no Y mira lo que dice Hebreo: por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Escucha bien: por la palabra de Dios. La fe no construyó el universo. Eso no es lo que Pablo dice. Bueno, Pablo, el que escribió Hebreo, dice acá: por la fe entendemos, diga conmigo, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. La fe no es la que construye el universo.
Quien lo construye es la palabra de Dios. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. El que escribe aquí dice: por fe creemos y sabemos y entendemos que todo lo creado fue por la palabra de Dios. Yo tengo fe que el sol lo hizo Dios, porque así me lo dice la palabra de Dios. No sé si me estoy dando a entender. Por la fe entendemos, sabemos, comprendemos que el universo fue constituido, creado por los dichos de la boca de Dios. El que escribe Hebreo dice: yo tengo la fe y yo creo que por la fe, por fe creo que todo lo que existe fue hecho cuando Él dijo y existió, cuando Él mandó y vino a la manifestación. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. Diga conmigo: el universo fue hecho por la palabra de Dios. Y dice el que escribe Hebreo: de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El universo fue hecho por la palabra dicha de la boca de Dios. Todas las cosas que han sido creadas y existen, visibles e invisibles, fueron hechas por la palabra de Dios. Por eso es que debe de pesar en balanza cada cosa que dejará salir de tu boca. Porque puede ser que con tu boca esté creando la atmósfera y el clima contrario o favorable. La palabra de Dios es la que crea todas las cosas. ¿Cuánto alaban a Dios? Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos, fueron hechos la tierra, fueron hechos todas las cosas que nuestros ojos ven y nuestro oído oyen, fueron hechas por los dichos de la boca de Dios. Él mandó y existió, Él dijo y fue hecho. Entonces, si todo lo que Dios dijo se manifestó y se encarnó o se materializó, debemos de creer que todo lo que la Biblia dice para nosotros sucederá exactamente como sucedió con el universo que fue creado. Alguien diga aleluya. Diga conmigo: la fe. Este hombre sanado por fe. Cuando tú lees el libro de los Hechos, en el 2, en el 3, en el 4, y le das seguimiento, te das cuenta que los milagros se producían por fe. Cuando la gente traía a los enfermos y los ponía en las calles, era porque tenían fe que cuando el ungido pasara, Dios y podía operar un milagro. Ese hombre de la Puerta de la Hermosa que conmovió a Jerusalén y estremeció a los políticos, todo el mundo lo volvió loco, y la religión la tiró para el suelo, y la gente se enloqueció porque ya la gente no quería ir al templo. De que había sacerdote bien vestido con cosas doradas y de que santidad aquí. La gente dijo: a mí no me importa eso ya. Allá hay unos locos que los que huelen a pescado pero levantan a los muertos. Yo quiero ir ahí. Alguien tiene que alabar a Dios. A veces creemos que poner el templo lindo es lo que va a traer gente. Yo entiendo todo eso. Lo que va a traer gente es un fuego ardiente y alguien con necesidad de ese fuego. Y si tú lees las escrituras, mis queridos músicos, la Biblia dice que cuando ese hombre se levantó, Pedro le dice: no tengo plata, no tengo oro, lo que tengo te doy. En el nombre. Cuando ese nombre se menciona, de un corazón conectado al Espíritu, hasta la tierra puede temblar. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y ese cojo salta y brinca. Se le enderezan los pies. 40 años andando todo cojo, y en menos de 5 minutos está saltando y alabando a Dios. Eso estremeció a los políticos, a los saduceos, que eran más políticos que religiosos, y estremeció a los sacerdotes y a Gamaliel, y todo el mundo tembló y dijo: ¿y qué es esto? Gente que no estudiaron en nuestra universidad se están quedando con la ciudad. Gente que no van a nuestras reuniones están haciendo temblar esto aquí. Pero qué locos son estos, hay que sacarlo de cansa. Alaba a los que está vivo. Pero lo que menos sabían los sacerdotes es que los ángeles estaban con esos locos. Y cuando la multitud se reúne, tú puedes ver la clave del milagro, porque Pedro lo expresa. Y Pedro dice: ¿por qué ponen la mirada en mí?
como que si con mi poder o porque yo soy bueno, este fue sano. No, este fue sano porque tuvo fe en el nombre de Jesucristo. Y la sanidad le fue confirmada por su fe en el nombre de Jesucristo. Si puedes creer en Jesucristo, Él hará algo a tu favor. No mañana, hoy mismo comienza. Hoy mismo comienza el trabajo de Dios a tu favor. Dígalo conmigo, por fe. Dígalo conmigo, por fe. La fe en el nombre de Jesucristo hizo que este hombre recibiera completa sanidad. Ahora, sabemos que la fe, la sustancia, la certeza. Luego le voy a hablar más adelante, le voy a describir mejor la fe, o más profundo. Solo quiero animarlo a que busquen la fuente para que puedan producir fe en sus corazones. A su nombre. La sanidad de este hombre se produjo por su fe en lo que Pablo estaba predicando. No puedes tener fe si lo que oye es basura. No puede nacer fe en tu corazón si lo que entra por tu oído no se relaciona con Dios. Tiene que poner atención a lo que está escuchando. Por la fe Abraham fue justificado. Y termino. Dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Romanos 4:22 dice, por la fe Abraham fue justificado. Por la fe somos justificados para con Dios. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Por la fe los patriarcas alcanzaron buen testimonio. La fe nos hace tener buen testimonio delante de Dios. Alguien grita aleluya. En Hebreo 11 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio. ¿Quiénes? Los antiguos. Abraham caminó con Dios porque tenía fe. Oiga, Noé condenó al mundo porque tenía fe. Noé construyó un arca porque tenía fe. Pero ¿cómo le vino la fe a Noé, Virginia? Fue cuando Dios le habló y le dijo, construye un arca porque viene un diluvio. La voz de Dios vino a su oído y en su corazón se produjo fe para construir un arca. A pesar de que todo lo que le rodeaba le decía, nunca había llovido. Nunca ha llovido. Por la fe Sansón también, diga aleluya. Diga aleluya. Por la fe Sara recibió fuerza para concebir. Diga conmigo, alcanzaron buen testimonio. Por la fe Enoc tiene más de 5,000 a 6,000 años por allá arriba. No ha comido arroz. En 5,000 años no ha comido pupusa. ¿Qué sostiene y mantiene a Enoc vivo? Alguien tiene que gritar amén aquí. Dice, dice que caminó con Dios y antes de ser transportado, llevado, arrebatado, recibió testimonio de que agradaba a Dios. La fe lo conectó con la eternidad y la eternidad lo atrajo, se lo llevó. Tiene 6,000 años en el tiempo y parece que tiene 2 días según la eternidad. Alguien puede alabar a Dios. Enoc está en un lugar del cielo, en su cuerpo físico. Yo no sé si ha comido o no, yo no sé. Yo sé que arroz con habichuela no ha comido. Y tiene 6,000 años por allá arriba. Por la fe, Enoc venció la muerte. Si hay alguien que le debemos de llamar el inmortal, es a ese Enoc. 6,000 años. La muerte esperándolo aquí abajo y el tipo no baja. ¿Qué trascendió, dimensionó a Enoc? Dice Hebreo que fue la fe.
Ahora entiende lo importante. Todo lo que los patriarcas lograron fue por fe. Ahora entiende por qué la fe es lo más importante en el evangelio. Diga conmigo, es lo más importante. Pero hay algo más importante, lo que produce esa fe. Y eso es la palabra de Dios. Y eso es la Biblia, la palabra de Dios. Di conmigo, recibió testimonio. Uy, 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 no puedo meterme ahí porque no me voy. Di conmigo, recibió testimonio. Por eso Pablo era más profundo que todo el mundo. Porque Pablo, que vuelve a repetir eso en Romanos, y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Alaba la gloria de Dios. Pablo era un tipo del tiempo pasado, presente y futuro. Ese tipo caminaba en una atmósfera de gloria. Y si alguien lo molestaba, dice: a mí no me cause molestia, que a mí me han golpeado por Cristo. Yo he pasado hambre por Cristo. Quítate del medio, que yo no vine a hablar contigo, sino con las almas que se pierden. Nuestra fe vence y vencerá a este mundo. Aunque se burlen de nuestra fe, aunque digan que no conocemos lo original del griego, del hebreo y no sé de qué, yo solo sé que Él murió y resucitó y se fue en una nube. Y yo solo sé que un ángel le dijo a ellos: así como se fue, así Él volverá. Alguien grite: tengo fe. Esta es la fe que vence al mundo. Y lo voy a dejar aquí porque el tiempo no me da. Pero esta es la fe. Por la fe levántate en la mañana a orar. Por la fe ve a tu trabajo, Dios te dará gracia. Por fe somete los papeles. ¿Qué vas a perder? $300. Tú has perdido más en disparate. Por la fe camina. Aunque el doctor, aunque el abogado te diga no califica, mete los papeles por la fe. Alguien alabe la gloria de Dios. Tú no estás aquí para caminar por sentimiento, ni para caminar por lo que oye. Es por lo que cree, es por fe. El justo por la fe vivirá. Y es por eso que uno de los apóstoles más fuertes dijo: no camino por vista. Gloria. No camino por vista, camino por fe. Pero que alguien adore si está vivo todavía. Yo necesito que alguien diga: por fe va a suceder. Tu oración no funciona si no la hace creyendo. Tú ves que tu toque se baja y usted el piano y ustedes, si no tienen fe que el Señor lo está escuchando, de nada sirve. Si cuando están cantando no creen que Dios lo está oyendo, de nada funciona. Llama. Gloria a Dios. Dile a alguien que nadie te debilite en la fe. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra. No los chismes, la palabra. Ahí es que está el punto, la palabra. Él dijo: tened fe en Dios, y le diré a ese monte, a ese obstáculo: muévete. Creí, por lo cual hablé. Tú solo dominarás el exterior cuando tú crees en tu interior. Creí, por lo cual hablé. ¿Qué dice la Biblia? Con el corazón se qué, y con la boca qué. Pablo dice: ¿cómo creerán si no hay quien le predique? La fe viene por la predicación del evangelio del reino. Pablo dice: ¿cómo van a creer si nadie le predica? Santo. Yo le doy gracias a Dios que Él es mi amigo.
Y es tu amigo también. ¿Cómo creerán si no hay quien le predique? Es decir, que la predicación, por eso es que si queremos volver a tener ese poder de la iglesia primitiva, y aún más todavía, porque Dios va de gloria en gloria, pero si por lo menos pues, quisiéramos conectarnos con ese fluir constante que había en la iglesia primitiva, hay un principio allí. No solo era que oraban, y eso es importante, era que su mensaje en su boca era Cristo. Dice que Pedro y los apóstoles no cesaban de enseñar en las casas y predicar en las calles a Cristo. El mensaje era Cristo. ¿Por qué? Porque cuando se predica a Cristo, Él es que produce la fe, porque Él es el autor. Él es que produce ese elemento. Pero alguien tiene que hablarlo alguien tiene que hablar de Él. Tú hablas de Cristo, entonces el Espíritu produce fe aquí, produce fe allá. Mientras van oyendo el mensaje de Cristo, va poniendo la fe suficiente para que sean libres, para que sean salvos, para que sean bautizados con el Espíritu de Dios. Si yo me paro aquí a hablar de mí y cojo 40 minutos y terminé, me fui ya, para darle paz a sus corazones, y yo vengo aquí a hablar de mí, porque yo, el Yoyo, yo me llamaba Yoyo. No, yo hacía así. Pues usted no me cree. ¿Qué es lo que un dominicano pobre no inventa? Si no tiene televisión ni nada que hacer. Yo hacía el yoyo como el perrito, ¿se acuerdan? Yo le hacía así. Le llamaban el perrito a ese. No. Yo soy el único que usó yoyo cuando era chiquito. Alaba. Y trompo también. Y bola. ¿Qué? Alaba la gloria de Dios. Si yo vengo aquí a hablar de mí, porque a mí me maltrataron, porque yo me levanté, porque yo no me dejo, porque yo me voy a defender, porque yo, usted se va a ir enyollado. Es una palabra inventada, enyollado. Usted se va a ir sin fe, más usted se va a ir deprimido. Wow, me siento como triste. ¿Por qué? Desde que fui a la iglesia, pero yo no, me siento como vacío. Claro, porque escuchaste a un pastor hablando y que me golpearon y que se me ponchó la llanta y que ahora tengo un dolor en un hueso y me encontraron esto y me dijeron que yo sí tengo mala suerte, que esto y yo. No te produzco fe para tú recibir de Dios nada. Mi mensaje debe ser: Cristo me levanta, Cristo quien sana, Cristo que libera, Cristo el que rompe las cadenas, Cristo es el alfa y el omega, Cristo es el principio y el fin. Ahí sobrenaturalmente viene la fe. Ahí sobrenaturalmente el cielo se pega con la tierra. Ahí el Eterno se manifiesta. Levanta tus manos. No olvide la historia de este cojo. Solo piensa que sus pies se enderezaron y su imposibilidad se fue de su vida porque tuvo fe. Pero piensa cómo llegó esa fe ahí. No la trajo un pajarito. Como dijo un presidente, me habló el presidente, me dijo chui, 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 chui. Yo le dije chui, 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 chui. Bueno, cada cual oramos por todo ello. No, la fe no la trajo un pajarito. La fe vino porque escuchaba a un hombre de fe hablando de Jesús. Y la fe le entró a ese paralítico como te acaba de entrar. Tú no te das cuenta, pero hace más de 20 minutos que la fe ha comenzado a crecer en tu corazón. Y la próxima cosa que va a haber es que tus imposibilidades van a desaparecer. Es que va a poder moverte con libertad.
Es importante lo que predicas. Tú no puedes ver más allá de lo que tú no predicas. Hoy me llamó una pastora, una profeta, hija de la casa, y me dio una palabra de parte de Dios que mis huesos, yo iba con Nanel y mis huesos temblaban. Yo sabía que Dios le estaba usando. Hermano, Cristo está cerca, muy cerca de retornar a la tierra por su iglesia, por su pueblo. Y el Señor me especificó y me dijo: yo te llamé a esto ahora. Esta es la dimensión. Escúcheme, voy a terminar diciéndole esto. La manifestación que tú vas a ver no puede ser mayor que tu mensaje. Tu mensaje en Jesucristo es lo que trae por el Espíritu, según su voluntad, la manifestación. Mire, se lo voy a decir. El mensaje es santo cuando el predicador es santo. El mensaje es poderoso cuando el predicador es poderoso. El mensaje es ungido cuando el predicador está ungido. Pero tú no puedes predicar un mensaje ungido si estás vacío. El mensaje será fuerte cuando el predicador es fuerte. Santo, santo. Señor omnipotente, sigo paro. Dios no unge. Alguien dijo: Dios no unge proyectos. Dios no unge planes, déjense de eso. Dios unge gente. Dios no unge templo, Dios unge personas. Dios no unge ministerio, Dios unge hombres y mujeres. Señor, úngeme estos planes. No, Dios te unge a ti para que tú cumpla, manifieste los planes de Dios que Él ha puesto en tu corazón.